Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a compartir este espacio para revisar conceptos que están relacionados con la sistematización de la práctica. Les voy a compartir la presentación. Mi nombre es Estela Díaz, soy docente de la Escuela de Enfermería y fui invitada para este espacio, para compartir con ustedes este espacio. La sistematización de la práctica, para iniciar el tema y para poder desarrollar el tema, tenemos que comenzar a contextualizarlo desde el enfoque filosófico, y es a partir del materialismo histórico. En la ciencia filosófica del marxismo, que estudia las leyes sociológicas, caracterizan la vida de la sociedad desde este pensamiento, desde esta mirada. Analiza también su evolución histórica y también la práctica social de los hombres. Es el materialismo histórico lo que es el pensamiento del materialismo histórico, y es a lo que trata, ¿no? Establece pautas y afirmaciones, dice que los fenómenos no son aislados, se preocupa por conocer el proceso de formación histórica y el modo de producción capitalista. También afirma que el propio hombre figura produciéndose a sí mismo a través de las actividades que desarrolle por su modo de vivir. También tiene una dialéctica, o sea, tiene un modo de gestarse, ¿sí? Y comprende tres aspectos: el materialismo dialéctico, el histórico y el dialéctico marxista. Pero es el materialismo dialéctico que no es solo como base donde los principios, la materia, la dialéctica y la práctica social, sino que trabaja fundamentalmente para considerarse y constituirse en una teoría orientadora de transformación social, y que es un poco lo que el enfoque que ustedes le quieren dar a su práctica. Ya lo vamos a ir viendo. Tiene como pensamiento central tres grandes aspectos, que es la historicidad, que es el centro y el motor. Dentro de sus postulados dice que nada es estático, ¿sí? También otro elemento es la totalidad, dice que incluye todos los aspectos de la realidad, no realidades parciales, sino absolutamente todos esos elementos. Y también un término que denomina la contradicción. Esa contradicción dice que es una contradicción dialéctica, que es algo que se verificará en el plano de las ideas y no en el de los fenómenos. Dice, donde A contiene B. Uno de los ejemplos es, dice, creado el color blanco, inmediatamente se creó el negro. Creada la verdad, inmediatamente se creó la mentira. Entonces, desde esa concepción es que establece como pensamiento central el tercer elemento, que lo denomina la contradicción. ¿Qué aportes a la salud tiene este modo de pensar? Dice que la investigación crítica se convierte en un proceso que empodera a la población, invitándolas a considerar formas sociales más justas y democráticas, instando la participación de los profesionales de las diferentes disciplinas donde estamos involucrados nosotros, a adquirir el papel de acompañantes y reformadores socioeducativos. Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es de muchísimo valor, de muchísima importancia. De esta forma, propician el compromiso ideológico, diferenciándose de los otros paradigmas. Hace partícipe a la comunidad. También afirma que las bases de las investigaciones participativas se sostienen desde la manifestación de los protagonistas, profundizando las prácticas cotidianas a partir de creencias y planteamientos, y utilizando la práctica cotidiana como un elemento que permita generar una transformación en lo personal y también en lo social. Esta
esta pequeña introducción filosófica, que es nada más que a modo de introducción, ya que los contenidos son mucho más profundos y mucho más extensos, es a lo que yo quería llegar para poder entender de dónde surge esta sistematización de la práctica. Surge de ese pensamiento filosófico, surge de esa clasificación de investigación denominada crítica, y se constituye con dos elementos más. Los estilos de investigación crítica se caracterizan por tres tipos de investigación: la sistematización de la práctica, la denominada investigación-acción y la denominada investigación participante. Vamos a charlar en este momento solo de la sistematización de la práctica. Dentro de ese proceso dialéctico, de este modo de pensar desde este enfoque crítico, tenemos tres grandes elementos: la tesis, la antítesis y la síntesis. Son términos de Hegel. Hegel es quien toma también los postulados de Marx y los va analizando y le va agregando otros componentes, y dice que la tesis es la idea que se enfrenta a otra idea, que es la antítesis, y que en esa confrontación y en esto de transformar, surge una síntesis que sería el producto de las anteriores, tanto de la tesis como de la antítesis. Vamos a ir viendo este proceso dialéctico dentro de lo que se denomina sistematización de la práctica. ¿Qué es la sistematización de la práctica? Hay un autor denominado Jara. Una de las bibliografías sugeridas, yo les he puesto un libro de Jara. Él dice que la sistematización es la interpretación crítica de una experiencia o de varias experiencias, que a partir de un ordenamiento y una reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué se ha realizado, por qué se ha generado de ese modo, ¿sí? Que guarda relación con lo vivido por ustedes. Son esas experiencias o varias experiencias que ustedes han vivido en su práctica cotidiana, y que ahora lo que van a hacer es sistematizarlo, teorizarlo y generar una propuesta de trabajo, protocolos, guías de actuación, que ya lo vamos a ir viendo. También hay otros autores que hablan de que la sistematización es un proceso que pretende construir conocimiento a partir de la recuperación y la interpretación de las experiencias, con el direccionamiento de mejorar esas propias prácticas. Ese es otro de los grandes objetivos de la sistematización de la práctica: es tomar esa experiencia, recuperarla, interpretarla y volver con una práctica mejorada a partir de haber teorizado y de haber generado un elemento que me permita haber enriquecido esa práctica. Y dice que es un camino que permite socializar la información que surge de esa propia experiencia. Después hay otra definición, como ustedes verán les he puesto 3 definiciones, pero que en definitiva hablan más o menos de lo mismo. Dice que es conocer para actuar, hace la conversión de la práctica a la teoría, supone aprender a pensar desde el hacer. Esa es otra definición, y se caracteriza por un conocimiento intragenerado en la misma práctica, permite superar lo fenoménico, y es mediante principios teóricos que elabora una guía con una determinada racionalidad. Acá es poder entender y comprender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y esto
sacarle toda la riqueza que esa práctica significa, para poder resignificar y volver a la práctica misma, pero mejorada, teorizada y generando otras propuestas u otros modos de actuación. Bueno, Jara es uno que dice que como que hay 5 puntos iniciales de la sistematización. Y dice que hay un punto de partida, que es lo que ustedes están haciendo, han tomado la decisión de comenzar a sistematizar la práctica. Preguntas iniciales, recuperar el proceso vivido, reflexión de fondo y los puntos de llegada. Es más o menos el proceso, el camino, el recorrido que van a tener que realizar ustedes en este momento. Bueno, la sistematización de la práctica incluye 3 grandes momentos que al interior de cada uno de esos momentos lo constituyen etapas, ¿sí? He tratado de poder ordenárselos de una manera simple, pero recuerden que vamos a tener también un foro de discusión, un momento sincrónico, donde vamos a poder charlar y poder ampliar los conocimientos y poder sacarnos las dudas de todas estas cuestiones teóricas que hayan surgido. Después les he puesto como bibliografía sugerida varios libros que tratan la temática de la sistematización, 2 libros donde participan profesoras también de la Escuela de Enfermería, 2 profes reconocidas que han escrito para los libros de la OPS. También les he dejado el libro de Jara, está también en un PDF. Por lo tanto, todo lo que tratemos en este momento, ustedes lo van a poder ampliar con la bibliografía que yo les he dejado. Bueno, como les decía, tiene 3 momentos. El primer momento, que se denomina reconstrucción y análisis, con una primera etapa, dice descripción y ordenamiento de la experiencia. Ahí cuando avancemos en la presentación, hay guías donde ustedes pueden hacer cuadros y esquemas, donde pueden ir escribiendo todo lo que surge de cada una de estas etapas. Entonces, etapa 1 dice, vamos a describir la experiencia y la vamos a ordenar. Después la vamos a contextualizar. ¿A dónde surge la experiencia? ¿Sí? En el momento de la entrega de guardia, en el momento de brindar cuidados, en el momento de la administración de medicación, cuando estamos charlando, cuando estamos interactuando. O sea, tenemos que contextualizar esa experiencia. ¿Dónde sucede esa experiencia? La vamos a evaluar a la experiencia. Esa experiencia, a nuestro juicio, es una experiencia que aporta cuestiones que son muy positivas, que no las tenemos que perder, pero la estamos haciendo bien, las tenemos que mejorar, qué componentes tenemos que agregarle. Y hacemos una primera reconstrucción conceptual. Esto es fundamental. Hacemos una primera reconstrucción conceptual. Vamos a las teorías, a la bibliografía, qué se sabe, cómo se hace, qué dicen diversos autores, y vamos trabajando conceptualmente esa experiencia. Esta primera reconstrucción conceptual nos lleva al segundo momento, que se denomina teorización, ¿sí? Ese momento lo constituye el grupo ya trabajando, puede ordenarse y decir, como les acabo de decir yo, les he dejado 3 o 4 libros, ¿sí? Son como diferentes abordajes
de la misma temática. Inclusive cuando les puse la definición, le puse 3 definiciones que, si bien son de diferentes personas, prácticamente están trabajando en la problemática o están definiendo sistematización de la práctica, pero cada uno de ellos le ha ido poniendo un componente que enriquece la definición del anterior. Acá es lo mismo, acá vamos a empezar en la etapa 1, perdón, en el primer momento, etapa 4, vamos a hacer una reconstrucción de la experiencia conceptualmente y vamos a pasar al segundo momento, que es el de la teorización, donde acá participamos todos, vamos a hacer una indagación y una búsqueda, ¿sí? Entonces después, cuando estemos en el segundo momento, en la etapa 5, hacemos una reflexión sobre la experiencia, hacemos una discusión grupal, le agregamos el estudio teórico y ahí es cuando nosotros vamos a analizar y vamos a confrontar la teoría y la práctica. ¿Qué dice la teoría y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que, en qué aspecto nos acercamos a la teoría? ¿En qué momento nos estamos alejando de la teoría? ¿Sí? Y vamos a entrar al tercer momento, que es la propuesta estratégica de transformación. Creo que este es el momento súper importante, ya que entramos a la etapa 9, donde ya hacemos y diseñamos un plan de acción, implementación de la propuesta estratégica de transformación. A esta práctica la vamos a transformar. Ya hemos estudiado, ya hemos analizado, ya hemos confrontado. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a trabajar a partir de ahora con esta práctica transformada? Requiere de un protocolo, requiere de pautas escritas de trabajo, requiere de qué. Es en este momento, en el tercer momento, donde diseñamos un plan de acción. Fíjense el primer momento, que denominamos reconstrucción y análisis. Acá yo les he puesto un instrumento para el volcado de la información sobre la experiencia. Esto puede ayudarles, simplemente es una ayuda a memoria. Ustedes pueden establecer sus propias modos, ¿sí? Esto es simplemente para ayudarles. Van a ver en los libros que están estos cuadros sugeridos de esta manera. Es como ayudar a todas aquellas personas o aquellas disciplinas que tienen su primera experiencia para sistematizar la práctica con algunas herramientas para acompañarlos y ayudarlos, nada más. Entonces la etapa 1 decíamos que era la descripción y el ordenamiento de la experiencia. Se puede usar este cuadro con la fecha, actividades realizadas, qué objetivos fueron de cada actividad, quiénes fueron los participantes, qué metodologías se utilizaron, cuáles fueron las dinámicas, los resultados y los interrogantes que surgen de esta reconstrucción y análisis de la práctica. El segundo momento es la contextualización. Acá una de las sugerencias es trabajar con determinantes y condicionantes, trabajar aspectos históricos y culturales, económicos y sociales, políticos y jurídicos, ¿sí? ¿Quiénes participaban? Agregar todos aquellos elementos que van a servir para poder analizar esta práctica. La etapa 3, que está referida a la evaluación de la experiencia, se evalúa, ¿sí?, la pertinencia, la relevancia, se identifica el problema y las dificultades, aciertos y errores. O sea, esto requiere como proceso ir etapa por etapa, ir trabajando cada uno de esos aspectos, que les digo que yo lo he vivido en la institución donde yo trabajaba. Nosotros entregábamos la guardia de manera verbal, y habíamos hecho nosotros le llamábamos la tablita, y un día encontramos que esa tablita
la utilizaban las enfermeras, la secretaria, el médico, todas las disciplinas, y nos pusimos a ver que estábamos trabajando con un elemento súper importante y no nos habíamos dado cuenta. Entonces comenzamos a trabajar este proceso y salió como experiencia que sistematizamos lo que era la entrega y el recibo de guardia, lo sistematizamos tanto de manera estableciendo protocolos y pautas, y después lo evaluamos. Hicimos trabajos de investigación, esos trabajos fueron también difundidos, también los dimos a conocer con muy buenos resultados. Son experiencias muy enriquecedoras, son apasionantes, así que creo que van por excelente camino. Otro aspecto es identificar los vacíos y las contradicciones, formularse interrogantes, ¿sí? La etapa 4 del primer momento es la reconstrucción conceptual, es el primer hito del proceso de sistematización. Acá es el primer informe, pero requiere de una reconstrucción conceptual, empezar a buscar explicaciones teóricas de lo que estamos haciendo, ¿sí? El segundo momento es el de la teorización, es la etapa 5, una reflexión sobre la experiencia y una discusión grupal. Es una actividad de reflexión grupal introspectiva, es riquísima. Esta etapa es muy importante, y requiere de seleccionar bibliografía que explique o que dé por lo menos argumentos de qué sucede en la práctica, de las contradicciones, de los interrogantes, de los vacíos de conocimientos, derivados también de las ciencias sociales o explicaciones desde las ciencias sociales, ya que esto es una metodología muy utilizada en las ciencias sociales. La etapa 6, el estudio teórico, es una búsqueda bibliográfica. Esa búsqueda tiene que ser actualizada, porque lo que intenta es nutrir esa discusión que permita encontrar estas respuestas a los interrogantes de la práctica. Y lo constituyen 4 grandes partes: una reflexión, un momento de reflexión, un momento de estudio teórico, la confrontación de la práctica y de la teoría, y una segunda reconstrucción conceptual. Acá aparecen todas estas contradicciones. Yo creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, y resulta que cuando voy a indagar a la teoría, esto que estaba bien, que yo creía que estaba bien, ya hace mucho tiempo que fue transformado por un contenido teórico diferente, por una estrategia diferente, y yo me quedé en el tiempo, ¿sí? Entonces, este momento, la etapa 6 del estudio teórico, yo les diría que es fundamental, ¿sí? La etapa 7, que viene ya de la etapa 6, que es la confrontación de la teoría y de la práctica, es el nudo crítico, un poco el análisis que yo les planteaba recién a modo de ejemplo. Y conduce al grupo al darse cuenta: ahora comprendo, ahora entiendo que lo que estaba haciendo era correcto, pero estaba faltando elementos aún más para enriquecer mi práctica. En la etapa 8 es la segunda reconstrucción conceptual. Acá es analizar las dimensiones reconceptualizadas, establecer esos conocimientos que surgieron de la experiencia, pero que también ahora surgen de esta indagación teórica, analizar aciertos y errores, analizar vacíos y contradicciones, esos vacíos y esas contradicciones que ya debieron estar superadas por la teorización. Ya sé que eso que yo creía que estaba haciendo bien no era correcto, ahora incorporo este nuevo conocimiento, ahora incorporo este nuevo saber para mejorar mi práctica. Ya estos vacíos y contradicciones tienen que ser superadas en la etapa 8, ya no tienen que haber vacíos y contradicciones, ¿sí?
También analizar los principales problemas que ya fueron transformados. Yo ahora ya sé que puedo trabajar de manera diferente y que puedo actuar de manera diferente. Eso me lo dio el análisis, la confrontación y los nuevos contenidos teóricos. Y las recomendaciones técnicas y metodológicas que yo ya comienzo. La teoría me aporta el nuevo conocimiento, ya lo analicé, ya confronté, ahora, bueno, ya voy adquiriendo también nuevas herramientas de cómo plantear mi práctica de manera diferente. El último, la etapa 9, que es el diseño del plan de acción. Acá es donde ya habiendo pasado por todos los momentos y por las etapas anteriores, yo acá me pongo a escribir. Me pongo a escribir y digo, bueno, a partir de hoy reprogramo la experiencia porque ya teoricé, ya puedo resolver los problemas encontrados, reinicio un nuevo ciclo y hago una construcción, hago una reconstrucción de mi práctica, pero eso, ¿qué hago? Lo escribo e informo cómo va a ser mi práctica a partir de ahora. Y hago propuestas, por supuesto hago propuestas, pero lo dejo escrito. Bueno, espero que les haya servido. Ha sido un gusto participar y compartir con ustedes. Les dejo la portada del libro de Jara, ¿sí? No importa, estos libros no se desactualizan. Jara presenta la sistematización de una manera muy, muy clara, como las dos profes de los libros que les he dejado como sugerencia para que ustedes indaguen, ¿sí? Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el foro de discusión. Los espero, así también nos conocemos. Muchísimas gracias.